Economía y Cultura con Segisfredo Infante. Muy buenas noches, este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional, en la frecuencia del 10 todos los martes entre 7 y 8 de la noche y según el lugar donde usted habite, según las coordenadas y los usos horarios. Pues bien, traemos este día, esta noche, esta madrugada, un importantísimo tema artístico, cultural que hemos bautizado Magnífico Proyecto Fílmico Morazánico. Y para hablar de este magnífico proyecto fílmico morazánico hemos invitado a dos de las personas más involucradas en el tema, que son el profesor Dagoberto Martínez, director de Fundación UPN y productor de cine, y al profesor Hispano Durón, director de cine y profesor de la Universidad Pedagógica, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos sean, Dagoberto, Hispano, a este programa que ya es de ustedes. Gracias. Pues bien, el 19 de octubre recién pasado, las autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional de Honduras, Francisco Morazán, anunciaron ante los medios de comunicación el proyecto en marcha de un filme sobre los 3 o los 2 últimos días de Francisco Morazán, en un acto que culmina con el fusilamiento del héroe centroamericano. Percibimos que se trata de un proyecto magnífico que vendrá a presentarnos a Francisco Morazán como un hombre importantísimo, pero hecho de carne y hueso, con sus virtudes y defectos humanos, que a mi juicio, cuando las pasiones de los historiadores se encuentran bajo control, es el mejor homenaje que la posteridad les puede tributar a los grandes personajes históricos, ya sean intelectuales u hombres de capa y espada, tales como Sócrates, Aristóteles, Alejandro Magno, Confucio, Julio César, Carlomagno, Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar, San Martín y Francisco Morazán, para solo mencionar algunos. Pero que sean nuestros invitados especiales, don Dagoberto Martínez y don Hispano Durón, quienes relaten a la audiencia nacional e internacional los detalles de esta expectativa fílmica. Queridos amigos, pueden empezar ustedes, cualquiera de los dos puede empezar a hablar de este proyecto fílmico importante que tenemos en Honduras desde la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Yo le cedería la palabra al profesor Dagoberto, que fue una iniciativa precisamente de él, el proyecto, y como es un proyecto institucional, también sí considero oportuno que él haga una descripción de este proyecto de la Universidad Pedagógica. Perfecto, Sí. Dagoberto. Hace unos 3 años, más o menos, después de que nosotros hubiéramos fundado la Cinemateca Universitaria, pensamos en cuál podría ser el gran proyecto de la Universidad Pedagógica Nacional, y desde el punto de vista cinematográfico, y con los recursos que nosotros teníamos, y con los compromisos institucionales con el prócer, porque el prócer nos da su nombre, nosotros nos llamamos Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y como estamos cumpliendo 60 años, en este año, 60 años de existencia, nosotros fuimos creados en 1956, precisamente el 15 de diciembre de este año Un cumplimos... mes después que yo nací. Exactamente. Exactamente. Entonces, la expectativa pues de crear un proyecto como este está lleno de dificultades, pero en el caso nuestro está lleno de mucho optimismo, a pesar de todo lo que creemos nosotros que vamos a tener como obstáculo. Por ejemplo, el problema financiero, el problema de las locaciones, porque nuestro país ha deteriorado mucho su expresión arquitectónica, colonial especialmente. Entonces hay que reconstruir un montón de cosas, ¿verdad? Y eso encarece la misma película. Luego debíamos hacer una gran investigación, en la cual hemos tenido mucho apoyo de personajes muy importantes de la historia nacional, el caso de don Miguel Cáliz, por ejemplo, que ha sido posiblemente el que más aportes El que más les ha ayudado. nos ha ayudado. Pero hemos leído innumerables libros, tanto de aquí como de El Salvador, de Costa Rica, porque la historia que nosotros pretendemos contar está, como has adelantado, situada en las 48 últimas horas de la vida de Morazán.
Calculamos nosotros que nuestra película debe comenzar en la historia lineal desde las 11 de la noche del 13 de septiembre de 1842 a las 11 de la noche del 15 de septiembre de ese mismo año, que es la hora en que entierran a Morazán los poquísimos amigos que le quedan en San José de Costa Rica. Entonces, esas 48 horas están sintetizando todo el drama personal de Morazán. Por eso hemos escogido este periodo, es el periodo más terrible de la vida de un hombre que se va a enfrentar con la muerte, con todos los obstáculos que puede tener un hombre que le ha dado tanto al país, a Centroamérica, y que todavía al morirse sigue creyendo en Centroamérica. En resumen, yo diría que esta película está planteada en los mejores términos como para que genere incluso controversia, cosa que nosotros no vemos como mala. Yo creo que hay que pegarle una sacudida a la historia de Centroamérica, y esta sacudida tiene que ver con los personajes más importantes, entre ellos Francisco Morazán. Es posible que muchos no estén de acuerdo con nosotros, pero no van a quedar así tranquilos. Yo creo que aquí podríamos reinterpretar muchísimas cosas de la vida nacional. Claro. Bueno, los grandes personajes históricos provocan controversias de todo tipo. Napoleón Bonaparte, como hablábamos la vez pasada allá en la Universidad Pedagógica, se ha escrito tantos libros sobre Napoleón Bonaparte que inundarían, ¿verdad?, bibliotecas enteras, desde los que solo virtudes le ven a Napoleón Bonaparte y algunos que solo defectos espantosos le ven a Napoleón. Hay un libro que se llama Le Petit Napoleón, que yo compré en una librería de libros usados en Costa Rica, que es un ataque visceral a muerte contra Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Se ve que había un odio personal del autor. Y de repente, aunque Morazán se presta menos a eso, de repente puede ocurrir. Pero Hispano, usted tiene experiencia en cine. Yo a usted lo conocí cuando tenía una cara como de niño. Yo creo que ya andaba metido en el cine. Okay. Y ha filmado películas, tengo entendido que Anita la cazadora de insectos. Sí, así que tiene su recorrido. ¿Cómo ve este proyecto sobre estas últimas 48 horas de Francisco Morazán, que tiene una ventaja aristotélica, tiene unidad espacial, sí, y tiene unidad temporal? El proyecto de ustedes reúne dos condiciones exigibles en la poética de Aristóteles para traspolarla o extrapolarla hacia el cine, ¿verdad? Que es una de las bellas artes también. De acuerdo. Algo que yo quisiera mencionar para los espectadores es que nosotros estamos tratando con un asunto histórico que ha sido bastante estudiado, no solo por hondureños, sino otros autores centroamericanos y fuera de la región también, pero lo que nosotros vamos a hacer no es un documental. Eso siempre tratamos de dejarlo claro para no provocar expectativas que luego no vamos a poder satisfacer. Va a ser una película ficción, basada sí en documentos históricos, pero va a ser un relato en la línea de la ficción, con agregados además de personajes que no están necesariamente respaldados por documentos históricos, sino que van a estar ahí para darle una coherencia dramática a la historia que queremos contar. Entonces, la película va a tener a un Morazán que va a ser interpretado por un actor, y otros actores van a estar interpretando otros personajes también. Van a haber escenas que han sido inspiradas en documentos históricos y otras escenas que nosotros como guionistas, el profesor Dagoberto y yo, hemos agregado para, como dije antes, darle una coherencia a todo este relato cinematográfico. Entonces, a pesar de que la película se va a enfocar en esas últimas 48 horas de la vida de Morazán, nosotros no vamos a hablar solo de lo que pasó en esas últimas 48 horas, sino a través de recursos propios de la ficción vamos a poder hacer saltos al pasado. Como el tiempo circular. Como el tiempo circular,
o un recurso que es muy propio del cine, el flashback, o sea, el retroceso en el tiempo. Vamos a ver imágenes de cosas que ocurrieron en el pasado y que son recordadas en ese momento por Morazán. O incluso en los diálogos se va a hacer referencia a las cosas que ocurrieron antes en la vida de Morazán. Por ejemplo, van a haber escenas de conversación entre Morazán y José Antonio Vigil, que fue una de las personas que lo acompañó en sus últimos momentos a Morazán y que luego escribiera las memorias de Morazán. Entonces Morazán va a hablar con él y le va a comentar sobre su proyecto de vida, es decir, no se va a enfocar solo en esas últimas 48 horas. Interesante. Esto de la transgresión en el cine lo mencionábamos la vez pasada, siempre conversando en la pedagógica, porque eso es que fuimos a conversar con ustedes. Emparenta el cine con la poesía, la transgresión del lenguaje que es típico en la poesía y la transgresión de algunos sucesos históricos en el cine, ¿eh? Incluso en el cine de época, por ejemplo, en Lo que el viento se llevó, se ven muchas transgresiones históricas y que son muy apropiadas, muy lindas, muy hermosas. Y me imagino que justamente eso es lo que están pensando ustedes, sin desmarcarse demasiado de la realidad histórica, de los documentos históricos que ustedes han leído, y que posiblemente al presentar un Morazán un poquito más real, más humano, como decía Dagoberto antes de que entráramos al programa, provocará controversia. ¿Qué tipo de controversias se imaginan ustedes que pueden suscitarse al momento de que ya el próximo año la gente esté viendo la película? Pienso que una de las controversias más importantes van a ser las motivaciones de Morazán en Costa Rica. ¿Por qué Morazán llega a Costa Rica? La reacción de los ticos en contra de Morazán. Que lo reciben aplausos batientes al principio. Exactamente. Los ticos salen a las calles a recibirlo. Lo reciben con aplausos, y en una de las pláticas que sostiene Morazán con don Braulio Carrillo, que es el dictador, que ha venido a deponer con el apoyo y el aplauso de todos los costarricenses, don Braulio le dice: a mí también me aplaudieron. Tenga cuidado porque aquí hay mucha mala levadura. Eso tiene explicaciones que, si se analiza mucho cómo era sociológicamente la situación de aquel momento, habían apenas 76,000 habitantes en Costa Rica, un territorio igual al que tienen, que es de 50,000 habitantes, era un país sumamente despoblado. Honduras andaba más o menos por el doble de habitantes, y era un país alejado de la metrópoli, y no tenía el desarrollo que tenía Guatemala, por ejemplo, o El Salvador. Casi todos los ricos estaban concentrados en esos dos países, porque Honduras también era muy pobre. Pero en el caso de los costarricenses, el hecho que aplaudan, el hecho de que le acepten a Morazán incluso su proyecto. El proyecto morazanista era claro desde el principio, nunca engañó a nadie Morazán. Cuando llegó, seguro que en todos los arreglos, hasta cuando negoció en el Jocote el hecho de que se rindieran la fuerza militar de Braulio Carrillo, que encabezaba Villaseñor, con quien lo fusilan al final, ¿verdad? Acusado de traición en el caso de Villaseñor. Dagoberto, nos detenemos un momentito ahí, nos quedamos en los aplausos con los que reciben a Morazán, y cuando regresemos vamos a hablar de las pedradas que le lanzan los mismos que lo aplaudieron. Al despedirse de él, sí. Muchas gracias por continuar con Economía y Cultura, su programa favorito por supuesto, los martes entre 7 y 8 de la noche, y en cualquier parte del planeta según las coordenadas geográficas y los usos horarios donde ustedes habitan. Habíamos hablado de que Morazán es recibido en el mes de abril de 1842 con aplausos por el pueblo costarricense, y el 15 de septiembre despachado a pedradas y a ofensas. ¿Cómo van nuestros invitados a hacer ese montaje? ¿Han pensado? Porque esto es una cosa contrastante. Desde el punto de vista dramático incluso puede ser impactante. Morazán, que entra con aplausos, de repente con flores, etcétera, y luego lo despiden, los mismos que lo habían aplaudido lo despiden con ofensas y con pedradas.
¿verdad? Que es una cosa que a mí me impresionó mucho, como se los dije en aquel momento, porque incluso en este libro de los Coquimbos de Ismael Mejiaderas, que es bastante objetivo, bastante imparcial, no menciona ese detalle, ¿verdad? Por lo menos yo no lo he encontrado en este libro. Cuéntenos cómo piensan hacer. Yo comenzaría hablando de lo segundo, las pedradas que le tiran a Morazán, que literalmente así ocurrió cuando él sale del edificio de la corte donde lo tienen capturado y donde es condenado a morir, y hace un recorrido a pie hasta la plaza central de San José, donde es fusilado. En ese recorrido hay muchas personas que están reunidas a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar, y entre esas personas hay quienes no desaprovechan la oportunidad para lanzarle insultos a Morazán, pedradas también. En el guión de la película está que una señora le tira una piedra, ¿verdad? y le lanza una ofensa también. Pero hay quienes también comentan de la admiración que le tienen. Ahora, eso va de alguna manera a estar relacionado con lo que hablábamos en el segmento anterior, que es la controversia que puede provocar una representación de este tipo de Morazán. Porque estamos acostumbrados a ver al Morazán prócer, subido en el caballo, en la estatua, con una imagen casi inmaculada, digamos, pero vamos a tener que mostrar los hechos como fueron. En ese momento Morazán fue humillado, no solo por los que lo traicionaron, los que conspiraron contra él, sino también por una turba que se había reunido en ese momento y que sumaban varios miles en la plaza de San José y que estaban formando parte de ese espectáculo público que fue la muerte de Morazán. Y bueno, y entonces aquí entra el problema de las locaciones que mencionaba Dagoberto. ¿Cómo vamos a hacer? Pues ya me estoy incorporando yo. Y bienvenido. ¿Cómo vamos a hacer con las locaciones? Eso es lo que queremos. ¿Cómo vamos a hacer con las locaciones para filmar esto y con las turbas? Ahí estamos viendo algunas imágenes que los ilustran. Si las pueden ir pasando allá en cabina. Ese es el Morazán que estamos acostumbrados a ver. Un Morazán que tenemos menos costumbre de ver, que es el intelectual, la estatua de Morazán que está en la Universidad Pedagógica Nacional. Aquí tenemos un retrato de Morazán, de Cisneros, que es el de Cisneros que usted mencionaba, uno de los más auténticos, podríamos decir, y vemos a Morazán como un civil, no como un militar. Sí. Parte de lo que nosotros pretendemos es dar cuenta de ese Morazán, que también... también es auténtico. También. Este es el original. Y de nuevo muestran a Morazán como el civil, ¿verdad? Luego está esta imagen que algunos aseveran que es una fotografía, no un dibujo, no una pintura, sino una fotografía. Incluso aquí vemos que está dañada, que es en la que se basó Álvaro Canales para hacer su famosa pintura de Francisco Morazán. Y Virgilio Guardiola para el cuadro que está también en la Universidad Pedagógica. Esto que vemos aquí ya es parte de las locaciones que usted mencionaba, Segisfredo. Esto es una habitación instalada como museo en el Museo de Antropología e Historia de Comayagua. En Comayagua vamos a hacer varias escenas debido a que Comayagua preserva algo de la estructura colonial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a filmar en este museo y se pueden mostrar otras imágenes arriba. Este es el patio del museo donde nosotros vamos a recrear el cuartel general donde estaba reunido Morazán y donde fue acuartelado, ¿verdad? Sí, fue donde fue sitiado, exactamente. Luego vamos a combinar algunas Ese es el cuartel de dragones de a caballo de Comayagua. Exactamente. Y desde ahí vamos a filmar unas escenas. Luego está la iglesia de San Francisco en Comayagua, donde vamos a filmar una escena que nosotros hemos recreado o imaginado, donde algunos de los alzados en San José suben al campanario en complicidad con el sacerdote para dispararle a Morazán desde el campanario hacia el cuartel. Luego, algunas escenas de calle las vamos a tener que hacer en cedros, que conservan mucho de la estructura exterior colonial, ¿verdad? Esta es una imagen de cedros. Entonces, posiblemente el recorrido de Morazán
de la corte al patíbulo va a ser por calles como estas, que Eso sigue siendo cedro, ¿eh? cedros, que conservan el empedrado y las paredes y las puertas y el tejado de la época, ¿verdad? Cedros es un lugar donde se ha alterado muy poco la estructura arquitectónica, ¿verdad? Sí, Luego tenemos algunos parajes naturales como este, que es en un lugar llamado El Sauce, cerca de Comayagua, y que va a representar los caminos que habían en la época. Esto va a representar el camino entre San José y Cartago, que vamos a mostrar a Morazán conduciéndose por esta ruta junto con Saravia, Villaseñor, Cabañas, Vigil y su hijo Chico, ¿verdad? Estos son los caminos por los que ellos van a recorrer, simulando que es el trayecto entre San José y Cartago. Claro. Sí. Y está muy bien porque los ticos están conservando muy bien sus bosques. En la actualidad tiene cierto este es sentido. muy importante. Esta es la plaza, una placita de la iglesia de San Sebastián en Comayagua. Donde está enterrado Cabañas, Sí. justamente. Y es ahí donde posiblemente hagamos la escena final del fusilamiento, porque conserva en 3 lados la estructura colonial todavía. Esta placita muy interesante está justo al lado de la iglesia de San Sebastián. Yo quiero recordar aquí que yo estuve en San José de Costa Rica, justamente en el lugar donde fusilaron a Morazán. Había una placa ahí, un lugar un poquito desolado, y como a 1,5 cuadras hay un parqueo, Hay un estacionamiento. un parqueo de carros que se llama Francisco Morazán. Digo, qué paradoja esta, ¿verdad? Ponerle a un parqueo de Cerca de carros. ahí hay un hotel que se llama Morazán. Ah, ese sí no lo conocí. Sí. Pues estaban unos amigos ahí que tenían una galería de arte también muy bonita. Los amigos del grupo Andrómeda, con los que yo me llevaba a comienzos de los años 80. Bien, vamos al segmento de los saludos y los mensajes. Para empezar, enviamos un saludo fraterno a todos los participantes nacionales y extranjeros del 10º Congreso Centroamericano de Filosofía que se está realizando en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Por cierto, aquí ando mi gafete como participante de este 10º Congreso Centroamericano de Filosofías. Así que un aplauso a la distancia a todos los amigos, conocidos, colegas y compañeros, de los cuales estamos aprendiendo y estamos formando, configurándonos una idea cómo anda la filosofía en América Central. También queremos leer una invitación que nos llegó un tanto tardíamente: ceremonia de premiación del 5º concurso de fotografía por ser niña 2016 y un futuro sin hambre. Aquí está involucrado el plan internacional. Honduras, creo que por eso fue que me lo enviaron. Ceremonia de premiación del 5º concurso de fotografía por ser niña 2016 y firma del convenio con el MIN. Este evento era el viernes 28 de octubre de 2016 a las 12 del mediodía. Bueno, hasta hoy me llegó, pero un saludo para todos. También me ha llegado una carta de mis primos hermanos masones, aunque ellos me dicen sobrino, de la logia masónica Francisco Morazán, felicitándonos por un programa que hicimos con ellos hace casi un mes, pero la carta es un poquito larga, la carta de agradecimiento y de exaltación de los masones de la logia Francisco Morazán número 11, así que no la voy a leer hoy, sino que la voy a leer en otro momento. Queremos agradecer al poeta Rolando Catán, que nos ha traído 2 libros de Beijing. Yo no sé por qué le han puesto Beijing a esa ciudad, si antes se llamaba Pekín. Para nosotros, hasta había una película, Claro. ¿verdad?, sobre Pekín. 55 días en Pekín. 55 días en Pekín, perfectamente. La poesía se llama El árbol de la piña, pero Rolando Catán lo va a presentar también en México. Y aquí está una antología de los poetas que estuvieron en este festival en Pekín y en la ciudad donde nació el poeta Li Taipo, que por cierto es uno de mis poetas favoritos, poeta chino Li Taipo. Y los poemas están en chino y están en español. Entonces Rolando Catán participó en esto. Un gran amigo español, Juan Carlos Mestre, Premio Nacional de Poesía en España, también participó y trajo 2 ejemplares. Y bueno,
uno de esos ejemplares es mío. Muy bien. No sé si ustedes quisieran enviar algún saludo especial a nadie. También queremos saludar a Delmis Emilia, que nos está acompañando moralmente en este programa y que anda por aquí cerca. Pues bien, en extracámaras, Hispano Durón me recordaba de una película que vimos cuando éramos muchachos. Yo creo que Hispano debe haber sido un niño, a menos que seamos de la misma edad, Hispano. De niño la vi. Del Teatro de los 10. Sí. Yo vi la película y la vi con cierto prejuicio porque el personaje central de la película, aunque es Morazán, está más centrado en Dionisio de Herrera. Y el actor principal, hace el papel de Dionisio de Herrera, se dedica a reírse en toda la película, a carcajearse, un Dionisio de Herrera carcajeándose desde el principio hasta el final. Por cierto que en el Teatro de los 10 estaba Arturito Apple, uno de mis amigos de aquel tiempo, y le hice el comentario, ¿por qué Dionisio de Herrera se está riendo en toda la película? Eso, como ustedes saben, se llama sobreactuación. O no supieron elegir al actor, o estaba mal el libreto. Pero el caso es que ya existe el antecedente de una película sobre Francisco Morazán que hizo el Grupo de los 10 o el Teatro de los 10, y supongo que esta película va a ser totalmente diferente, partiendo de los sucesos históricos como el momento en que Morazán llega a Costa Rica y el momento en que sale hacia la morada del Eterno Oriente, como dicen los hermanos masones, y que ellos alegan que Morazán era masón, que se incorporó en El Salvador con el coronel Raúl, o Rul, como se dice en francés, y con Cabañas, se integraron a la masonería y que Morazán llegó al grado 33. Eso dicen los amigos masones, no solo de Honduras, sino de América Latina. Quería hacer esa referencia. Bien, pero volvamos ya a los hechos históricos, Dagoberto. Hablemos de la llegada de Morazán a Costa Rica. Morazán llega un 7 de abril del año 42 y llega a un puerto que se llama Caldera, que ahora creo que no existe como puerto, sino que tiene a la par, creo que el Punta Arenas, que es el puerto importante de los costarricenses en el Pacífico. 2 o 3 días después tiene que enfrentarse con la fuerza que Braulio Carrillo, que es el presidente de Costa Rica, le envía para enfrentarlo. Esa fuerza militar va dirigida por Vicente Villaseñor, a quien vamos a conocer mucho en la película, porque va a ser el compañero de muerte de Morazán. Lo van a fusilar al mismo tiempo. Se arreglan, hay un famoso pacto del Jocote, ¿verdad? Y el 13 de abril Morazán entra triunfantemente a San José de Costa Rica, en medio de los aplausos que estamos señalando. Y ese mismo día... Me imagino que hasta flores le han de haber tirado. Sí, medio de aplausos. Los costarricenses querían que Morazán les quitara a don Braulio Carrillo. El problema comienza porque Morazán no tiene solo ese propósito. El propósito de Morazán es volver a reintegrar o volver a rehacer la República Federal de Centroamérica. Y va a poner a Costa Rica como un bastión donde pueda prepararse todos los contingentes que necesitan para volver a retomar la lucha revolucionaria. Los ticos aplauden durante algún tiempo esa propuesta de Morazán. Es más, Morazán nunca oculta su intención, de tal manera que a los 2 meses que se crea lo que se llama la Asamblea Nacional Constituyente, Morazán obtiene de la Asamblea todas las cosas que lo van a ir encaminando hacia su proyecto, hacia la ejecución de su proyecto. Por ejemplo, ¿qué cosa? Que Costa Rica se acepte la Constitución de 1825 para ponerla en vigencia a partir de esa fecha. Y aquí está, perdóname, Dagoberto, aquí está toda la legislación. No sé si pueden poner esto en pantalla. Aquí está toda la legislación. Bueno, ahí la tienen. No, pero no es ese. No es ese. Ese es.
La legislación del general Morazán en Costa Rica, 1841-1842, aunque realmente llega en 1842. Exactamente. Habría que revisar esto más detenidamente porque a veces algunos historiadores caen en contradicciones o en lagunas históricas terribles. Pero el caso es que se ha publicado un libro que también ha publicado Calix Suazo sobre la legislación de Morazán en Costa Rica, y hay una serie de decretos, incluyendo el decreto donde hay que reclutar gente, niños, sí es parte niños que van entre los 13 años y niñotes de 50 años, ¿verdad? Pero solo te interrumpía, continúa, por favor. Ese primer decreto, donde se pone en vigencia nuevamente la Constitución de 1825, que es la de la República Federal de Centroamérica, es el primer paso para meter al país, a Costa Rica, en el proyecto morazánico. Y un casus belli. Sí. Es un casus belli. Número 2, también Costa Rica, que se ha separado casi definitivamente de la Federación en 1838, se adhiere a la Federación, sin haber más países. El único país que aparece... Es una paradoja histórica. Exactamente, es decir, se adhieren al proyecto de la República Federal de Centroamérica. Por decreto de la Asamblea. Por decreto de la Asamblea. Número 3, autorizan a Morazán para que él haga todo lo que debe hacerse para constituir un ejército, para conformar todas las posibilidades diplomáticas y de cualquier índole para que el proyecto empiece a ejecutarse, autorizado por la Asamblea. Número 4, convierten a Morazán en libertador de Costa Rica. Decreto que es el único que Morazán no publica, por modestia. Es más, hay incluso notas cartas que se cruzan entre Morazán y gente de la Asamblea que le exige que por qué no se publica. Y Morazán lo terminan fusilando 2 meses después y no se publica nunca el decreto de que él es el libertador de Costa Rica. Al hombre que van a fusilar 2 meses después, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Morazán va desarrollando su proyecto y en la medida que aparece un decreto, que no habla de niños, por cierto, no habla de 13, en el decreto simplemente se establece un reclutamiento forzoso, ¿verdad? Pero lo dice Ismael Mejía de Heras. Pero parece que no hay ningún artículo que lo diga. Algún artículo, me refiero al artículo de la ley, o sea, el decreto. Pero te voy a fotocopiar el libro. Exactamente. Para que lo revises con más calma, ¿verdad? Sí. Entonces, eso tiene ya otras implicaciones, porque Morazán también, a través de la Asamblea, impone un impuesto porque para hacer un ejército, para conformar todo un proceso de lucha revolucionaria en Centroamérica, se necesita dinero. Claro. Y entonces, ¿quiénes son los que ponen el dinero en estos casos? No los pobres. Pero, los ricos sacan el dinero de los pobres para darlo como impuesto después al Estado. Y los ricos son los primeros resentidos en este proyecto de Morazán, porque creen que injustamente han sido tratados porque se les está exigiendo que paguen adelantado el impuesto, cosa que en cualquier lugar del mundo no se aplaude. Claro. Y aparte de eso, Morazán tiene que enfrentar la amenaza que hay del gobierno de Nicaragua, que quiere anexarse el departamento de Guanacaste. Entonces prepara un ejército para defender a Guanacaste. Cuando no sucede lo que se había previsto, o sea, la invasión de los nicaragüenses a Costa Rica, el ejército que se había conformado para defender a Guanacaste regresa a ¿cómo se llama la otra ciudad? Son 4, Heredia, Alajuela. Regresa a Alajuela y allí reciben la orden de que tienen que integrarse al ejército que está conformando el general francés Sayet, que está en Caldera preparando todo el viaje para invadir el resto de Centroamérica. Bien, se nos había quedado una idea flotando en el aire que la va a terminar Dagoberto, pero luego también va a terciar
nuestro amigo hispano Durón. Sí, lo importante es que yo señalaba al final que hay una disposición de la Asamblea Nacional Constituyente donde se ordena que ese ejército que se había preparado para defender a Guanacaste se trasladara a Caldera, donde estaba conformándose el ejército centroamericanista. Y la rebelión comienza cuando los soldados no aceptan integrarse. O sea que ese por lo menos es el punto explosivo, claro. Aunque ya se habían venido acumulando. Hay una deserción masiva, del ejército morazánico. Otro tipo de intereses, que son los de la Iglesia Católica, que no se pueden descartar, los intereses de el general Carrera de Guatemala, que era el hombre más fuerte de Centroamérica, y naturalmente el de los ricos que acabamos de mencionar. Es decir, todo es unido. Un poco Chatfield. Ese es el imperialismo inglés, ¿verdad? Entonces todo eso sumado produce la explosión en contra de Morazán. Por favor. Sí. Entonces, este recuento de acontecimientos históricos que van desde la llegada de Morazán a Costa Rica en abril de 1842 no van a ser representados como tales en la película, porque los espectadores deberán estarse preguntando, pero bueno, todo eso que ocurre meses antes, ¿cómo lo van a representar en una película que se va a enfocar en las 48 horas últimas de la vida de Morazán? Claro. Todo va a estar referenciado en diálogos, en conversaciones. Y hay una pregunta perversa que yo quiero hacerles a los dos. Va a salir en la película estas tragedias amorosas que ocurrieron en Costa Rica. Morazán tiene que fusilar a 2 de los suyos porque han raptado a una mujer, y aparentemente Morazán ha tenido relaciones con la mujer de Mallorca, que es el que lo traiciona al final. ¿Eso va a aparecer en la película o ustedes piensan eso no está confirmado? Lo que sí está confirmado que tiene relaciones con Teresa Escalante. Ajá, sí. Y que la va a embarazar, que la deja embarazada. Y hay un libro de Cálix Suazo dedicado a esa mujer, a la hija. Que es la descendiente de Morazán en Costa Rica. Sí. Don Cálix hace hasta cálculos de cuándo pudo haberla procreado. Dice 7 de septiembre, casi da la hora. Bueno, ¿verdad? Es que él es muy puntual, como buen banquero que ha sido. En el caso del lío amoroso, que terminó con un fusilamiento en Punta Arenas del teniente Molina, el teniente coronel Molina. Hijo del prócer Molina, de prócer de la Independencia. Amigo de Morazán, gran amigo de Morazán, sí. Esto sí va a estar representado en la película, y la película comienza precisamente con el fusilamiento de Molina. ¿Por qué? Para nosotros es importante que los espectadores entiendan cuál era el significado cultural en ese momento del fusilamiento. Era la pena capital legalmente admitida, ¿verdad?, como un castigo por traición a la patria, que fue de lo que acusaron a Molina en ese momento. Entonces sí, eso está representado, ¿verdad? Ahora, eso va a estar representado como un flashback, ¿verdad? Antes de que arranque la historia de Morazán, claro, el 13 de septiembre de 1842. Debe ser un flashback impactante. Nos vamos a una breve pausa comercial y luego regresamos prácticamente a despedirnos, pero pónganme las portadas de los libros, que creo que no me las pusieron. Bueno, si las pusieron muy bien, no me fijé, eso significa que está funcionando el plan. No, muy bien, tenemos pues 2 minutos de despedida, o sea 40 segundos para cada uno de nuestros invitados, un mensaje para la teleaudiencia nacional e internacional, de cualquiera de los dos que quiera comenzar a despedirse. Yo simplemente digo, lástima, estábamos agarrando ganas en esto. Ya empezaba lo bonito. Y realmente está como muy poquito. La gente creo que esperaba más de nosotros. Te agradecemos mucho, Segifredo, y te estamos invitando para el 14 de este mes, en Comayagua, posiblemente a las 10 de la mañana, vamos a inaugurar nuestro proyecto con la primera escena sobre la película de Morazán. Bueno, muchas gracias. Si estoy aquí voy a estar con ustedes, ¿verdad? Solo resumiendo, este es un proyecto de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de hacer una película basada en el personaje más importante de la historia de Centroamérica, Francisco Morazán, y que nosotros hemos asumido este reto. Próximamente estará
siendo proyectada en las pantallas para todos los espectadores que nos están viendo ahora. ¿Se va a proyectar en todo Centroamérica o solo en Honduras? En toda Centroamérica y en otros países donde la película sea invitada para ser exhibida. Sí. Perfecto. Bueno, yo quiero felicitarlos a ustedes por haberse embarcado en este magno y magnífico proyecto. Quiero agradecerles infinitamente su comparecencia esta noche en Economía y Cultura a la teleaudiencia nacional e internacional. Soy Segisfredo Infante y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes. ¡Hasta la vista!